1791, el cenit de la Revolución Francesa. 3 escépticos se han propuesto desafiar a una leyenda. La leyenda: aquel que beba del cráneo del hombre aquí sepultado heredará sus poderes. El nombre del muerto: Michel de Nostradamus. Sus poderes: la capacidad de predecir los eventos del futuro. Por 200 años su tumba ha permanecido intacta, porque la leyenda también afirmaba que aquel que la violara moriría. No fue el esqueleto lo que repentinamente sobrecogió a los profanadores, sino la placa alrededor del cuello con la fecha 1791, que solo pudieron colocarla ahí al momento del entierro en 1566. Nostradamus había predicho, 200 años antes, la fecha exacta en que su cuerpo sería desenterrado. La bala que mató al profanador fue disparada de entre el tumulto revolucionario, una bala perdida que cumplió con la leyenda de Nostradamus. ¿Fue una coincidencia? ¿O una profecía? Intentaremos acercarnos a este hombre, a Michel de Nostradamus. Fue un médico francés muy respetado, cuyas predicciones del futuro han asombrado a los eruditos por más de 400 años. Examinaremos sus predicciones de la Revolución Francesa, los Kennedy, de Napoleón, de Hitler y de otro hombre, quien, según Nostradamus, pronto arrojará al mundo a una guerra catastrófica. ¿Fue un fraude este Nostradamus? ¿Un charlatán? ¿O fue un verdadero profeta, un hombre con el don de ver lo que otros no? Dejaremos que ustedes mismos lo juzguen. Si sus profecías del pasado son certeras, entonces sus predicciones del futuro bien podrían afectar nuestras vidas. Nostradamus hizo más de 1000 profecías. Hay expertos que afirman que más de la mitad se han convertido en realidad. Las más asombrosas de ellas tratan del arribo de 3 anticristos. Se cree que Hitler fue uno de ellos. Se piensa que otro fue Napoleón. Y el tercer anticristo aún está por llegar. Nostradamus predice que arribará dentro de los próximos 20 años un príncipe guerrero que empezará la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿puede Nostradamus o cualquier otro ver el futuro? En el tiempo de Nostradamus se creía que solo los brujos y demonios o aquellos que servían al diablo podían ver a través del tiempo. Adjudicarse clarividencia era herejía. E innumerables personas fueron culpadas y sentenciadas a torturas y muertes horribles. Es solo en años recientes que eruditos en universidades del mundo entero han empezado a estudiar seriamente la pregunta: ¿puede el hombre ver el futuro? Preguntamos al científico Dr. Edgar Mitchell, uno de los primeros hombres en caminar sobre la luna, si era posible ver a través del tiempo. Sí, es posible ver hacia el futuro. Cada ser humano tiene conciencia y capacidades creativas virtualmente ilimitadas. Solo que algunos individuos lo desarrollan más que otros. Se han hecho infinidad de estudios sobre esto, y se hacen mejores y más definitivos cada vez. El futuro no es más que una serie de posibilidades, formado por las decisiones que tomamos ahora, que conducen a ciertos eventos en el futuro. Todos los seres humanos tienen esta capacidad, determinan su propio futuro, solo que algunos tienen mayor percepción que otros. Nostradamus percibía su mayor conciencia, hasta de niño creciendo en la aldea francesa de Saint-Rémy-de-Provence, donde nació en 1503. Provenía de una familia con raíces tanto en las tradiciones judaicas como cristianas.
y creía que sus visiones emanaban del poder divino de Dios. Sus antepasados eran judíos, su familia convertida al cristianismo, así que con su abuelo, un doctor, estudiaba la Cábala, y también el Antiguo y el Nuevo Testamento. También estudiaba las estrellas. La temprana educación de Nostradamus fue extraordinaria para un joven francés de su época. Su padre, quien era el notario de la aldea, se encargó de que Nostradamus se instruyera en los clásicos y en las ciencias. De su madre, Nostradamus derivó su amor hacia Dios y su fe pasional. Aprendió a respetar el don de la profecía, así como el poder de Dios a hacer de todo tiempo, pasado, presente y futuro uno solo. Una de las visiones más antiguas de Nostradamus fue de naturaleza religiosa. En su juventud, vio a un fraile franciscano acercarse al pozo. Se sintió impulsado a ir al fraile y rendirle homenaje. Cayó de rodillas y besó el hábito de aquel joven. Cuando se le preguntó por qué daba tributo a un simple fraile, Nostradamus respondió: «Porque debo besar el hábito de su santidad, el Papa». Se creyó que el comportamiento de Nostradamus era excéntrico. Pero muchos años después, ya muerto Nostradamus, aquel joven Felice Peretti se convirtió en el Papa Sixto V. Pero Nostradamus aún no estaba preparado para una vida de profeta y entonces asistió a la universidad, donde realizó estudios de medicina. Cuando aún estudiaba, una plaga, la temida maldición del siglo XVI, se extendió por Europa. La ciencia médica no tenía cura para esta enfermedad y así murieron miles. Nostradamus abandonó la escuela y a la edad de 22 años, sin haber jamás practicado la medicina, salió a intentar curar a los enfermos y moribundos. Los pacientes de Nostradamus se recuperaban. No se sabe qué remedio utilizó. Lo que sí se sabe es que su fama de curandero se extendió. De cerca y de lejos, aquellos pueblos afectados por la plaga lo llamaron. Sus hazañas fueron legendarias. Sin haber hecho jamás una profecía, Nostradamus hubiera pasado a la historia como un médico notable. Su prosperidad lo llevó a la aldea de Hagen, donde casó y se estableció. Ahí los rumores de sus extraños poderes de ver el futuro provocaron intensa curiosidad. En una ocasión, fue invitado a un banquete donde su anfitrión intentó engañarlo. Le dijo a Nostradamus que esa noche cenarían lechón. Añadió que tenía uno negro y uno blanco. E invitó a Nostradamus a predecir cuál de los dos se comería. Nostradamus dijo el negro. El anfitrión entonces ordenó al cocinero que preparara el blanco. Esa noche, mientras disfrutaban de la cena, el anfitrión retó una vez más a Nostradamus a que dijera cuál lechón comía. Nostradamus respondió tal como lo había hecho, el negro. Triunfalmente, el anfitrión llamó al cocinero para pedirle que declarara cuál de los dos comía. El cocinero afirmó que mientras preparaba el lechón blanco, este cayó de la mesa y fue devorado por los perros, así que se vio obligado a servir el negro. Cada vez más, Nostradamus percibía su poder de predecir el futuro. Pero no fue hasta que ocurrió una tragedia personal que tomó en cuenta ese poder y cambió su vida de conformidad. Cuando la siguiente ola de la plaga devastadora tomó las vidas de su esposa y dos hijos en 1533,
Cayó en una profunda desesperación. Se retiró a una vida de reclusión y se volvió un hombre callado e introvertido. Luego vagó sin rumbo por Europa durante los siguientes 10 años. Nostradamus continuamente veía hacia adentro. Había descubierto lo que tenía que hacer. Regresó a Salon, en el sur de Francia, donde empezó a anotar sus visiones. Sentado de noche en mi estudio secreto, solo, reposando sobre el tripié de bronce, una delgada flama emerge de la soledad que me hace pronunciar aquello que no es en vano. Prefirió anotar sus profecías en rimas de 4 estrofas conocidas como cuartetas. Escribía en su francés nativo. Pero para protegerse de los cazabrujas supersticiosos de la época, confundía los versos con griego y latín y hasta con anagramas. Escribió 1000 cuartetas dividiéndolas en 10 grupos de 100 llamadas centurias. La primera edición de sus centurias fue publicada antes de su muerte en 1566. Estas siguen publicándose hoy en día. Sus visiones, escribe Nostradamus, fueron recibidas por un espíritu sutil de fuego, de una voz proveniente del limbo. Y estas voces y visiones frecuentemente eran fragmentos de cosas y eventos que Nostradamus mismo no comprendía, pero aún así las anotó en verso en las cuartetas. Y así de oscuras como son estas centurias para muchos de nosotros, para otros fueron muy claras. Una cuarteta, por ejemplo, la 35ª de la primera centuria, fue tomada rápidamente como sugerencia de que el monarca de Francia, Enrique II, moriría. En un torneo de caballería, Nostradamus fue urgentemente llamado ante el rey para explicarle la cuarteta. El rey dijo que era ridículo, que jamás participaría en un torneo así. Nostradamus solo pudo responder que él escribía solo lo que veía. El león joven vencerá al viejo en el campo Marte en combate solitario. Una jaula de oro, sus ojos serán apagados. 2 heridas en una, para luego cruel muerte morir. A pesar de la advertencia de Nostradamus, el rey sí participó en una justa del torneo. Su contrincante fue el conde Gabriel de Montgomery. El león joven vencerá al viejo. En jaula de oro sus ojos serán apagados. Nostradamus escribió muchas cuartetas acerca de los eventos de su país. Se dice que predijo la Revolución Francesa de 1789, 234 años antes de que ocurriera. La República de la gran ciudad, con gran severidad, no permitirá salida para el rey, llamada por clarines. La escalera puesta será al muro y la ciudad se arrepentirá. Se calcula que Nostradamus escribió cerca de 30 cuartetas que trataban de este momento crucial en la historia francesa. A pesar del rey, la moneda caerá más abajo aún. El pueblo se alzará contra su rey. Echen las paces. Empeorarán las santas leyes. Jamás estuvo París en tan gran desorden. Nostradamus escribió acerca de sitios que ni siquiera pudo adivinar. Sitios que en su época ni siquiera existían. El cónyuge en solitaria aflicción será mitrado. Habrá conflicto en el sitio de los azulejos por 500. Un traidor será coronado. En la noche del 20 de junio de 1791, una turba auto llamada Los 500 de Marsella atacó el palacio de Luis XVI, construido mucho después de la muerte de Nostradamus. El palacio era conocido como las Tullerías, que en francés significa sitio de los azulejos.
Habrá conflicto en el sitio de los azulejos por 500. Y luego está la cuarteta notable donde Nostradamus escribió sobre la fuga del rey desde París. De noche llegará al bosque de Riene por ruta tortuosa, la reina blanca de piedra y el rey gris hacia Varennes. Luis XVI, junto con su esposa la reina María Antonieta, huyó de París en 1791 por una extraña ruta vía el bosque de Rennes. El gobierno usurpado condenará al rey. El rey fue condenado a muerte. La reina será enviada a su muerte por jurados escogidos al azar. María Antonieta fue condenada a muerte por un jurado de revolucionarios. La primera ocasión que se juzgó a la realeza por un jurado escogido al azar. La prostituta comparte el signo de la consorte. Madame du Barry, querida de reyes, también encontró su muerte en la guillotina. Las visiones de Nostradamus sobre el futuro de su patria han sido catalogadas como pavorosas. Se dice que pudo escuchar los estruendosos pasos de la tropa de Napoleón y de haber visto el sacrificio de vidas humanas en la aventura del Gran Corso. En cuarteta tras cuarteta ha descrito la aparición de 3 poderosos y tiránicos líderes, hombres a los que llamó anticristos. Escribió que estos hombres guiarían a sus pueblos por reinados de terror, no sin antes seducirlos con promesas de grandeza. Se dice que Napoleón fue el primero de los 3. Un emperador será nacido cerca de Italia, uno que costará a su imperio un alto precio. Se dirá que aún entre sus partidarios será mejor conocido como carnicero que como príncipe. De aquellos soldados que pueda encontrar, que no estén ebrios. Napoleón, quien fuera emperador y no rey de Francia, nació cerca de Italia en la isla de Córcega. Era un sitio inaudito para el nacimiento de un soberano francés. Y hasta en su propia época a Napoleón se le veía como un príncipe y un carnicero. De simple soldado obtendrá un imperio. De un hábito corto obtendrá el largo. Grandes enjambres de abejas se levantarán. De hábito corto a largo, de soldado a emperador, Napoleón adoptó la colmena como símbolo imperial. Por 14 años mantendrá la tiranía. El reinado napoleónico de guerra y terror, desde el momento en que tomó el poder el 9 de noviembre de 1799 hasta su exilio en Elba, el 13 de abril de 1814, duró 14 años y 5 meses. De nombre jamás tenido por rey francés, sale tal relámpago pavoroso. Italia, España e Inglaterra tiemblan. De nombre jamás tenido por rey francés. Napoleón Bonaparte es de hecho un hombre jamás conocido antes o después por rey francés alguno. Un gran ejército atravesará Rusia. El destructor arruinará una ciudad. Napoleón, cuyo nombre en griego significa el nuevo destructor, invadió Rusia en 1812. Su tropa saqueó e incendió Moscú. La retaguardia hará defensa. Los fatigados morirán en el territorio blanco.
Aquí Nostradamus sugiere que el pueblo ruso se levantaría al fin para echar al invasor francés. Parece haber capturado la imagen de la retirada de Napoleón a través de las heladas estepas rusas 250 años antes de que sucediera. Napoleón había sobrevalorado sus fuerzas. Su ejército estaba atrapado a más de 4.000 kilómetros de su base en Francia. Fue derrotado tanto por el invierno ruso como por el ejército del zar. Los franceses llegarán a temer al viento del norte, sus fuerzas habiendo llegado demasiado lejos. Los estudiosos de las centurias encuentran que las profecías de Nostradamus de este primer anticristo que ellos aseguran es Napoleón son las más extraordinarias. Ellos señalan un verso que según dicen habla de la derrota de Napoleón y su exilio en la pequeña isla de Elba. El gran imperio será pronto cambiado por uno pequeño en el cual habrá de depositar su cetro. Un sitio pequeño de escaso tamaño pronto comenzará a crecer. Aquí, dicen los expertos, Nostradamus aludía al escape de Elba de Napoleón. Fue un intento atrevido para recapturar el poder. El cautivo escapando a grandes peligros, su fortuna mucho cambia. Triunfante, Napoleón inició lo que llegó a ser conocido como los 100 días, que llegarían a su clímax el 18 de junio de 1815. En un campo de batalla belga, Waterloo, en el tercer mes del segundo reinado de Napoleón. En el tercer mes al amanecer, el jabalí y el leopardo se encontrarán en el campo de batalla. El enemigo de Napoleón fue el duque de Wellington, un hombre al que llamaba el leopardo de Inglaterra. El jabalí y el leopardo se encontrarán en el campo de batalla. Todo el día, del amanecer hasta la noche, las tropas de Napoleón atacaron a los ingleses. Pero fue el flanco francés el primero en caer. Wellington, el leopardo, encendía la esperanza. ¡Fuego! El leopardo fatigado levanta a los cielos la vista. Un águila vuela hacia el sol. El jefe adversario ganará la victoria. El jefe adversario Wellington. El perdedor tal como pudo haberlo predicho Nostradamus 250 años antes, Napoleón. Ni clarines ni gritos detendrán a los soldados. Libertad y paz obtenida solo con tiempo y muerte. ¿Increíble? Sí. Pero hay más, mucho más. Visiones de guerra, sangre y muerte.
Visiones del futuro frecuentemente desoladoras y terribles. Visiones que atormentaban a Nostradamus, quien era, después de todo, un hombre de medicina, un traumaturgo antes de ser profeta. Visiones que él esperaba causarían a sus paisanos a ver detenidamente el destino de Francia, a pensar en él, a pensar en cambiarlo. Sin embargo, no todas sus visiones fueron sobre eventos que sucederían en su patria. Nostradamus también escribió profecías que se referían a la realeza británica desde la reina Isabel I hasta la actual monarca. Las profecías más notables referentes a la familia real son aquellas dos que dicen se refieren al rey Eduardo VIII, conocido después como el Duque de Windsor. Eduardo era una figura popular donde quiera que viajaba, y en uno de esos viajes conoció a una divorciada americana, Wally Simpson. Por no estar de acuerdo con una separación, será reconocido como incapaz de reinar, será arrojado y otro reinará en su lugar. Créanme, cuando les digo que es importante para mí cargar con el peso de la responsabilidad sin la ayuda y el apoyo de la mujer a la cual amo. El hermano de Eduardo fue coronado rey en su lugar en 1936. El pueblo inglés dividió su lealtad. El reino será dividido por los hermanos. Uno de ellos tomará las armas y el nombre de Inglaterra. El nuevo rey fue Jorge VI. El otro, lleno de penumbra, huirá hacia Francia. Inmediatamente después de renunciar al trono y desposarse con Wally Simpson, Eduardo se retiró al exilio en Francia. Un título inglés le será tardemente conferido. A Eduardo le fue conferido el título de Duque de Windsor. Nostradamus también escribió sobre las aventuras británicas en el Nuevo Mundo, apenas descubierto unos años antes de su nacimiento. En varias de sus centurias se dice que escribió sobre las colonias británicas y de cómo éstas se lanzarían hacia una guerra de independencia. El oeste será liberado por las islas británicas. Nostradamus escribió esta línea en la intimidad de un desván, en una pequeña aldea de Francia, cerca de un país, aún por nacer a 3.000 kilómetros de distancia. Ahora escuchen la centuria 96, siglo IV, escrita hace más de 200 años antes de la Revolución Norteamericana. La hermana mayor de la isla británica nacerá 15 años antes que su hermano, por lo que le será prometido y con ayuda de la verdad, ella logrará alcanzar el reino del equilibrio. La hermana mayor de la isla británica nacerá 15 años antes que su hermano. Esta profecía, aseguran muchos expertos, no solo sugiere que América, la hermana mayor logrará la independencia antes que Francia. Su hermano, sino de hecho, estipula la diferencia de 15 años entre los comienzos de la República en cada país. América en 1776, Francia en 1791. Por lo que le será prometido y con ayuda de la verdad, ella logrará alcanzar el reino del equilibrio. Aquí, según los estudiosos de Nostradamus, el profeta francés del siglo XVI predecía que los Estados Unidos algún día asegurarían el equilibrio del poder en el mundo. Hay expertos que afirman que escribió muchas profecías sobre futuros eventos de la historia norteamericana.
En una se dice que predijo la aparición de un gran legislador. La sagrada pompa doblará sus alas a la llegada del gran legislador. Él levantará al humilde y vencerá al rebelde. No nacerá semejante alguno como él. Abraham Lincoln dio a la nueva nación sus leyes más importantes, aquellas que liberaron a los esclavos, levantó al humilde y derrotó a los rebeldes de los Estados Confederados. En otra profecía, Nostradamus tal vez alude al asesinato de Lincoln. Una muerte por conspiración será llevada a efecto, acusación dada y un viaje a la muerte. Elegido, creado, recibido por los mismos vencidos, sangre inocente ante él por remordimiento. ¿Qué pasó? Muerte por conspiración, escribió Nostradamus. La muerte de Lincoln fue el resultado de una vasta conspiración cuyos detalles exactos no son aún del todo conocidos. Por los mismos vencidos, agrega Nostradamus. Lincoln fue asesinado por aquellos que derrotó en la guerra civil. Los investigadores y estudiosos que han analizado e interpretado las profecías de Nostradamus en los últimos 4 siglos han llegado a conclusiones asombrosas. Y ninguna más asombrosa que la profecía del asesinato no de uno, sino de 2 presidentes norteamericanos. Porque aparte de encontrar la cuarteta que aludía al asesinato de Lincoln, los expertos señalan una profecía que sugiere el asesinato de John Kennedy. La misma profecía también sugiere que un profeta moderno predeciría el trágico evento e intentaría advertírselo al presidente. El gran hombre cae por un relámpago de guía, un mal predicho por el postulante. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente Que ejecutaré lealmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. que ejecutaré lealmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. 20 de enero de 1961, John Kennedy se convierte en el 35º presidente de los Estados Unidos. Y no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por su país. ...22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El gran hombre cae por relámpago de guía, un mal predicho por el postulante. El postulante podría ser la parapsicóloga moderna Jan Dixon, quien anunció públicamente el asesinato del presidente Kennedy. Y siempre recordaré ese día de agosto de 1962. Llovía igual que hoy. Sentí esa presencia tan cerca de mí. Mientras llegaba a San Mateo y me orillaba a orar frente a la Santa Madre. Me mostró como en una película todo lo que pasaría. Me mostró que el presidente iría sentado, que era demócrata y que sería asesinado en su primer término. Esa fue una revelación que era profética. Eso no cambiaría. Pero luego, cuando recibí el nombre del asesino y que sería un complot, eso fue una predicción que recogí el pensamiento, como cuando una enciende una radio o un televisor y sintoniza cierto canal. Así que sintonicé el canal y recibí el nombre de Oswald. Y eso está documentado antes de que sucediera. Y tal como lo recuerdo, intenté por muchos medios acercarme al presidente y pensé, bueno, el mejor camino es el más fácil. Sería acudir a Kay Haley. Kay Haley era una amiga muy, pero muy cercana al presidente. De hecho, conoció al padre mucho antes de que
John naciera y le pregunté si iría a la Casa Blanca para interceder por mí y pedirle al presidente que no fuera a Texas. Su viaje no se había anunciado públicamente y ella dijo, Jean, ¿cuál viaje? Y yo dije, Kay, su viaje a Texas. Y ella prometió ir a la Casa Blanca para interceder por mí y así ocurrió. Algunos afirman que Nostradamus también escribió con increíble detalle sobre la controversia que a continuación se daría. La obra vetusta será lograda desde el tejado y ruin mal caerá sobre el gran hombre ya muerto. Se acusará a un inocente del hecho, el culpable oculto en bosque brumoso. Muchas controversias aún rodean el arresto de Lee Harvey Oswald como el asesino de Kennedy. Estamos esperando la salida de... ¿Qué sucede? ¡Atrápelo! ¡Policía! ¡Una cuidado! ¡Atrápelo! ¡Quítenle el arma! ¡Atrápelo! Ya muerto se acusará a un inocente del hecho. Se dice que Oswald le disparó al presidente por la espalda desde el 6º piso de este edificio. Pero fueron 2 las balas que alcanzaron al presidente. Una ciertamente llegó por detrás, pero algunos afirman que la bala fatal vino de frente. El único sitio posible para ocultar a un asesino frente al auto en ese momento eran estos arbustos conocidos como la loma de césped. Algunas personas creen que esta película muestra la silueta de un hombre y un rifle ocultos en el matorral. El culpable oculto en bosque brumoso. El presidente Kennedy fue asesinado hace más de 20 años, pero la controversia aún persiste. El reporte Warren no pudo esclarecer el misterio. Una comisión del Congreso y reportes subsecuentes del FBI aún no han dado respuestas a ciertas preguntas. ¿Será posible que Nostradamus hace 4 siglos pudo haber vislumbrado estos extraños eventos? ...6 de junio de 1968. Debo agradecerles a todos su apoyo y ahora vamos a triunfar en Chicago. ¡Adiós! Robert Kennedy acaba de ganar las elecciones en California. ¿Ganaría Robert Kennedy las elecciones? ¿Será el próximo presidente? Mi respuesta fue no. Que el senador Robert Kennedy jamás sería presidente de los Estados Unidos a menos que retire su candidatura y que no vuelva a postularse hasta 1976. Porque 1976 era su tiempo, que se apresuraba y que sería brutalmente asesinado y que sería asesinado aquí. En esta habitación dije que sería llevado bañado en su propia sangre. ¡Atrás, señores! ¡Por favor! ¡Atrás, señores! ¡Un momento, por favor! ¡Atrás, por favor, señores! ¡Atrás! ¡Por favor, señores! ¡Necesitamos un doctor! Él vio el mal y trató de corregirlo. Vio sufrimiento y trató de curarlo. Vio guerra y trató de impedirla. Aquellos que lo amábamos
y que hoy lo acompañamos a su descanso. Oramos para que lo que él era para nosotros lo haya sido para otros. Algún día será llorado por todo el mundo. Aún hay otro Kennedy. ¿Ha escrito Nostradamus sobre él? ¿Acerca del senador Edward Kennedy? Algunos estudiosos de las centurias creen que así es por una serie de predicciones acerca de una familia de hermanos distinguidos. El hijo menor será calumniado por un detractor cuando enormes y marciales obras serán realizadas. La parte menor será sospechosa para el mayor. Poco después serán iguales en soberanía. Aquí se dice que Nostradamus se refiere a John Kennedy como el hijo mayor y a Edward como el menor. El hijo menor será calumniado por un detractor. Aunque absuelto de toda acusación en la muerte de Mary Jo Kopechne en julio de 1969, el senador Ted Kennedy continúa siendo difamado por sus detractores. De acuerdo a una declaración dada a la policía por Kennedy, se dirigía a un transbordador hacia tierra firme con Mary Jo Kopechne. Kennedy afirmó que tomó un camino equivocado y que su auto salió de un angosto puente para caer en el agua. Kennedy consiguió escapar, pero la señorita Kopechne se ahogó. Según la policía, pasaron 8 horas antes de que Kennedy denunciara el accidente. Poco después serán iguales en soberanía. Esta última estrofa de la centuria podría sugerir que 1984 pudo haber sido el año de Ted Kennedy. Ya no se considera profético afirmar que Ted Kennedy puede ser presidente de los Estados Unidos, pero consideren, como muchos, que Nostradamus tal vez lo haya predicho hace 400 años. Nostradamus escribió con detalles específicos acerca de revoluciones y guerras civiles. Consideren esto. Uno de los más grandes huirá hacia España, que poco después causará un largo sangrado de una herida. Destruyendo todo, reinará en paz. Las heridas espirituales infligidas por la guerra civil española en la década de los 30 sangraron largamente, perdurando aún hasta después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La estrofa "reinará en paz" podría referirse al hecho de que el victorioso régimen fascista de Franco permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus profundizó aún más, nombró al líder de esta maquinaria fascista. De la España franquista vendrá la asamblea. Con aquellos de la ribera habrá lucha de la España franquista. Franquista, franquista, franquista. Los expertos señalan a esta cuarteta como uno de los logros más notables de Nostradamus. El hecho de anotar un nombre específico de un participante de futuros eventos históricos, bueno, este no es solo el único nombre real que Nostradamus describe en sus profecías. En la centuria primera, cuarteta 25, escribió: "Lo perdido es descubierto. Oculto por muchos siglos, Pasteur será festejado como un semidios". Cuando la luna complete su gran ciclo, aquí él nombra a Louis Pasteur y de hecho nos da la fecha de uno de sus más grandes descubrimientos científicos en 1889, el año exacto en que el ciclo de la luna fue completado. En otra cuarteta, nombra a Montgolfier, el inventor del globo aerostático. El Nostradamus terráqueo del siglo XVI claramente previó que el hombre se lanzaría a los cielos. Todos viajarán a salvo por aire. Predijo el arribo de la era espacial. Después de un gran cambio humano, otro vendrá. La gran máquina se renovará con las épocas. En el cielo será visto un fuego andante con largas llamas. Serán propulsados en aparatos de fuego aéreo, escribió, e irán a la luna. Será llevado a conducirse a un rincón de luna, a donde será llevado y colocado en tierra extraña. Águila, te escuchamos ya. Todo marcha bien.
Cambio. Sí, afirmativo. Luces de contacto bien. Paren las máquinas. Te seguimos escuchando. Cambio. Águila llamando a tierra. El águila ha aterrizado. Observó al hombre explorando el universo sobre él en el gran espacio de los cielos. También observó al hombre explorar el mundo debajo de él en el mar profundo. Saldrá en un pez de hierro, por relámpago en el arco, oro y plata fundidos. La flota nada bajo el agua. Será como un establo bajo el agua. Previó el periscopio. El ojo del mar observa como perro voraz. Previó que el hombre usaría este nuevo invento para hacer la guerra. En un pez de hierro hará la guerra. Escribió acerca del deseo aparentemente insaciable del hombre para refinar el arte de la destrucción. As he improved his technology, he wrote about man's seemingly insatiable desire to refine the art of destruction. He wrote Específicamente escribió acerca de 3 hombres quienes tomarían esta tecnología para servir a su propia megalomanía. A 3 infames y tiranos malignos, anticristos, como los llamara Nostradamus, que alterarían el curso de la historia mundial. El primero de estos anticristos debió ser Napoleón. El segundo, escribió Nostradamus, será un hombre manchado de asesinato, el gran enemigo de la raza humana, peor que ninguno antes conocido, sangriento e inhumano. Los estudiosos están todos de acuerdo. El gran profeta del siglo XVI escribía sobre Adolfo Hitler. De las alturas arias se levantará uno que es elevado y oscuro, de él que reina del trono más horrible jamás conocido. Del lugar más profundo del occidente de Europa, de padres humildes, un pequeño será nacido, quien con su lengua seducirá a mucha gente. Neurosis, charlatanería, altanería, antisocialismo, odio hacia los judíos, traición, asesinato, locura de raza. Yo soy el líder del pueblo alemán, la solución del planeta, la raza aria, el pueblo más poderoso del mundo. El gran vociferador orgulloso y sin pena será elegido gobernador del ejército. Un capitán de la gran Alemania se entregará por falsa esperanza, así su revuelta causará gran sangría. Ellos subyugarán las orillas del Danubio y seguirán cruces de hierro invertidas. Bajo la falsa sombra de liberar a los pueblos de la esclavitud, usurpará a la gente y a la ciudad para él. Llegó al poder en 1933. El pueblo alemán entregó a él su esperanza. Las naciones europeas entregaron a él su libertad. Y vendrá a tiranizar el territorio, cultivará un odio hace mucho durmiente. El hijo de Alemania observa ley alguna, llanto y lágrimas, fuego, sangre y batallas. Parece un cuento de hadas de Grimm hasta que nos acordamos qué tan espantosamente real fue. En todas estas cuartetas, Nostradamus describe con exactitud el horror que fue Adolfo Hitler. Existen otras 3 cuartetas que debiéramos mencionar aquí, en las cuales algunos expertos afirman que Nostradamus de hecho menciona a Hitler de nombre
fallando por una sola letra. Estas cuartetas contienen el nombre de una persona llamada Hister, H-I-S-T-E-R. Bien, preguntan los expertos. Dado el esfuerzo de ver 400 años hacia el futuro, ¿no sería posible que Nostradamus cometiera tal error? No importa, dicen ellos. Hay suficientes centurias que sugieren a Hitler sin nombrarlo. El premier, mucho peor que Nerón, ve derramarse la valiente sangre humana. Él hará que el horno se construya. Hermanos y hermanas serán esclavos en sitios varios. Ellos andarán con pesadumbre. A fe su mentón, su frente y nariz. El sangriento emperador por guerra hará discurso y calcinará la lengua, la carne y los huesos. Se afirma que Nostradamus atribuye la ascendencia de Hitler a la falla de la Liga de las Naciones reunidas en Ginebra. Las fallas de Ginebra serán descubiertas. Una vez que la Liga de las Naciones no evitó la agresión en Etípica y Manchuria, Hitler respondió lanzando su propia guerra. La Blitzkrieg nazi arrolló a sus vecinos europeos. El gran líder de Alemania incorporará a la gran Alemania. Brabant, Flandes, Dent, Brujas y Bolonia. Atacará Viena y Colonia. Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims, ciudades vejadas por repentino cambio. Tierra y mar temblarán. Los alemanes y sus vecinos enfrascarán en guerra por el control de las regiones de las nubes. Hitler llevó su guerra a los cielos en la batalla de Inglaterra. Lo que siguió fue una de las más grandes batallas aéreas que el mundo ha conocido. Hitler comprometió su arsenal entero a quebrantar la voluntad inglesa, pero el pueblo británico respondió con asombroso valor. En las islas habrá tal horrible tumulto que nada será escuchado por sorpresa guerrera. Tan grande será el asalto del bandido que todos buscarán refugio bajo la gran línea. Hay un verso notable en el cual implica que la población entera de Londres tomará refugio en la gran línea bajo la ciudad, la cual, por supuesto, es una muy buena descripción del metro de Londres. En 10 de sus libros, Nostradamus escribe sobre lo que podría ser la Segunda Guerra Mundial. No tan solo sugiere el ascenso de Hitler, sino también el de Mussolini. Nacido de la basura es elevado al poder. Aquel que es vacuo y vano. Un bruto traicionero. Tiranizará a Italia. Otras cuartetas, dicen los expertos, predicen la invasión nazi de Bélgica y la ocupación de Noruega. Tan extensas son las visiones de las victorias nazis en las cuartetas que fueron usadas como propaganda por el Tercer Reich.
Franz Joseph Goebbels, esposa del ministro de propaganda hitleriano, leyó las cuartetas y, emocionada por las profecías de victoria, las mostró a su esposo. Goebbels estuvo de acuerdo. Las profecías de Nostradamus servirían como armas propagandísticas. Con una selección y manipulación astuta podrían ser usadas para ayudar a romper la resistencia francesa. Y ordenó a los aviones nazis bombardear a Francia con folletos impresos con las profecías de Nostradamus sobre las victorias nazis. Y Francia cayó. Los nazis entraron en París el 14 de junio de 1940. La nación francesa creerán en cosas impulsivas, sufrirán gran congoja. Los aliados rápidamente respondieron a la explotación hitleriana de las profecías de Nostradamus. Winston Churchill, con ayuda de un astrólogo, publicó aquellas cuartetas que sentía que pronosticaban la derrota de Hitler. El poder romano será derrotado y su gran vecino también. Luego se tornarán confusas. La gran nación pervertida será vencida. Y los norteamericanos también usaron las profecías de Nostradamus en un esfuerzo propagandístico en el frente de casa. Los estudios MGM con el productor Cary Wilson produjeron una serie de cortos sobre Nostradamus. Para los cines, aparte de explotar los misterios proféticos, las películas servían al interés nacional. Nostradamus así lo dice. El protector escogido del gran país por innumerables años mantendrá la antorcha famosa, servirá para guiar a este gran pueblo y en su nombre ellos lucharán y triunfarán. Michel de Nostradamus, sabio y famoso profeta, ha hecho profecías acerca de nosotros también. Así es, el pueblo de las 13 colonias eligió a la libertad como protectora de esta nación. Por incontables años, la libertad mantiene y mantendrá la famosa antorcha. A nombre de la libertad, hemos luchado, continuaremos luchando y finalmente triunfaremos. No sin el sacrificio y no sin el dolor, que por siempre liberará a la humanidad. Nostradamus escribió estas palabras hace casi 400 años. Los estudiosos de Nostradamus afirman que la guerra acabó tal como el visionario francés profetizó, con la derrota alemana y con la invención de una nueva arma. Oro de Saturno será convertido en hierro. El contrario del rayo positivo exterminará a todos. El contrario del rayo positivo. Se piensa que esto es una referencia a la reacción en cadena que se da en la fisión nuclear. Fuego del color del oro del cielo a la tierra será visto. Gran muerte de humanidad, gran pérdida de niños. En todo esto ha sido sobre el pasado. All of this has been about the past. Una conjetura de cómo veía Nostradamus la historia de su tiempo al nuestro. Bien, hoy el presente, aquí y ahora. Pero si observan frecuentemente los diarios y observan la cuarteta, pienso que aparentemente se darán cuenta por qué tantos de sus partidarios continúan insistiendo sobre su relevancia en los tiempos modernos. Enero del 79, iraníes jubilosos por la partida del Shah. Aún más notable es cómo Nostradamus puede haber previsto los eventos en Irán. Enemigo del Shah urge al ejército a rebelarse a Ayatollah Khomeini. Los militares se inclinan hacia Khomeini en Irán, cuyo nombre antiguo fue el de Persia. Revolución en Irán. Lluvia, hambruna, guerra en Persia aún sin terminar. Una gran fe traicionará al monarca. Siendo acabada ahí, comenzará en Francia presagio secreto para que morirá. Los estudiosos de Nostradamus insisten que esta es una profecía asombrosa sobre el destino del Shah de Irán.
Una gran fe traicionará al monarca, presagio secreto para aquel que morirá. ¿Y qué hay de la siguiente estrofa? Siendo acabada ahí, comenzará en Francia. Hasta hace unos años, la mayoría de la gente no sabía quién era el Ayatollah Khomeini, mucho menos que lanzaría su revuelta contra el Shah desde París. Y sin embargo, Nostradamus escribió esta cuarteta hace más de 400 años. ¿Tal vez demasiado? Hagamos una pausa momentánea. Eso es el pasado y el presente. ¿Y qué hay del futuro? Todo lo que nos lleva a la esencia misma del misterio. ¿Qué tan exacto es? ¿Podemos descartar al viejo Nostradamus y todo lo que hemos visto como coincidencia o interpretación gratuita? ¿O posiblemente existe sustancia real y credibilidad a lo que ha escrito? Si aceptamos evidencia del pasado como prueba de su precisión, entonces existe una probabilidad de que lo que dijo acerca del futuro podría ser también verdad. Y si así es, entonces debemos escuchar detenidamente. ¿Realmente queremos conocer el futuro? Tal vez, si podemos cambiarlo, si al atender las advertencias alteramos nuestro destino hacia algo mejor. Pero ¿podemos cambiar el futuro? Claro que es posible cambiar los eventos del futuro, dado que el futuro no es más que la suma de nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos ahora, las que proyectan el futuro. Cuando no nos gusta lo que vemos, si estamos conscientes a lo que nos llevarán estos eventos, simplemente cambiamos de opinión acerca de lo que queremos. El futuro está determinado por nuestras decisiones. Y si a través de una gran percepción no nos gusta el rumbo por el que se marcha, cambiamos de opinión y así cambiamos el curso de la historia. Nostradamus también creía que el futuro puede ser cambiado. Una epístola a su pequeño hijo César, en la cual dedicaba la obra de su vida a él, escribió que las tragedias que predecía podían ser evitadas. William Shakespeare, nacido 2 años antes de que Nostradamus muriera, también escribió que el hombre, si quería, podía dominar su destino. Con la idea entonces de que si tenemos la posibilidad de cambiar el futuro, continuemos y busquemos los signos como Nostradamus escribió sobre ellos. Veamos cuáles son los eventos aún por venir. Antes de continuar, quisiera advertirles que las predicciones para el futuro no son nada reconfortantes. Y también podría añadir que estas predicciones del pasado, estas advertencias del futuro, no son las opiniones de los productores de esta película. Y ciertamente no son las mías. Son las interpretaciones de las centurias hechas por muchos estudiosos independientes de la obra de Nostradamus durante los últimos siglos. Los estudiosos nos dicen que Nostradamus previó una gran sequía y hambruna mundial dentro de la próxima década. En el año que Saturno y Marte arden por igual, el aire es muy seco. Un largo meteoro de gente y bestias habrá una horrible destrucción. Sangre, sed, hambre, cuando el cometa corra. Cuando el cometa corra. Cuando el cometa corra. El cometa Halley, el más espectacular de los cometas, volvió a pasar en 1986. Peligro del fuego en el cielo. Hay una gran sequía. Peces en el mar, río y lago hirviente pronto. Una gran hambruna veo acercarse, volviéndose de uno a otro lado y convirtiéndose en universal. Una hambruna tan grande y prolongada que el hombre se convertirá en caníbal. Nostradamus también predice grandes desastres naturales como los terremotos. Sus seguidores afirman que hasta da el mes y da el año de un gran cataclismo.
Él predice que comenzará después de una serie de erupciones volcánicas, parecidas a aquellas que han tenido lugar en el continente americano. Fuego del centro de la Tierra. El gran terremoto será en el mes de mayo. Saturno, Capricornio, Júpiter, Mercurio en Tauro, Venus y Cáncer, Marte en Cero. Así Nostradamus nos ha dado el mes, mayo, un terremoto. Y aún más nos ha dado el año. Los astrólogos nos dicen que la conjunción de Saturno, Capricornio, Júpiter y Mercurio volverá a ocurrir en 1988. Mayo del 88. Pero ¿dónde dice Nostradamus que este gran terremoto ocurrirá? Fuego del centro de la Tierra harán un temblor en la ciudad nueva. De acuerdo a muchos eruditos, cuando Nostradamus escribió acerca de ciudades nuevas, se refería a ciudades en el Nuevo Mundo. En América, aquí podría referirse a las ciudades nuevas de Los Ángeles y San Francisco, las cuales se encuentran sobre una falla geológica. La falla de San Andrés nace de la frontera con México y continúa arriba de San Francisco hasta llegar al norte. La corteza terrestre está dividida en placas que se mueven entre sí y normalmente esto no ocurre suavemente. Cuando ocurre, la tensión se acumula como la energía guardada en una liga cuando se estira hasta que por tanta fuerza la liga se rompe y las placas o las rocas en la orilla resortean hacia la falla y las vibraciones causadas por el movimiento repentino irradian energía hacia afuera y son sentidas y registradas como temblores. Hubo uno de magnitud 8 en 1906 que destruyó San Francisco. Se ha determinado que la recurrencia entre grandes terremotos es de unos 160 años. El último fue en 1857, hace ya 130 años, lo que quiere decir que nos acercamos al periodo en el cual tenemos que pensar en esta posibilidad. Fuego del centro de la Tierra hará un temblor en la ciudad nueva. Nostradamus prevé que estos desastres serán mundiales. Lloro por Niza, Mónaco, Pisa, Génova, Savona, Siena, Capri, Modena, Padua, fuego y temblor. Habrán grandes inundaciones finales felices. El diluvio será tan grande y tan repentino que no habrá un lugar de tierra para pie firme. Nostradamus, como la Biblia, predijo que estos desastres naturales precederán a una gran guerra mucho peor que todas las otras guerras juntas. Nostradamus no solo predice
una tercera guerra mundial, sino hasta predice cuándo y dónde se iniciará y quiénes estarán combatiendo. También nos dice cuánto durará esta guerra y quién sobrevivirá. Primero preguntamos, ¿cuándo? En una cuarteta él nos dice que la guerra comenzará cuando el Sol, Marte y Mercurio se conjuntan con el signo de Acuario. Esta conjunción es muy poco frecuente y vuelve a darse en 1994, así que este podría ser el año en que se inicie la Tercera Guerra Mundial. En otra cuarteta él nos da una fecha real cuando la guerra estará en pleno apogeo. En el año 1999 y 7 meses del cielo llegará el gran rey del terror. Él volverá a la vida al rey de los mongoles. Antes y después reina la guerra. Del país de la Gran Arabia nacerá un gran señor de la ley de Mohammed. Este rey entrará en Europa portando un turbante azul. Será el causante que los dioses infernales de Aníbal vuelvan a la vida. Él será el terror de la humanidad. Jamás hubo más horror. Este rey, este guerrero, dice Nostradamus, hará la guerra en contra de Occidente. El reino del pez subirá al trono de Europa. ¿Cuándo? Aproximadamente entre 1994 y 1999. ¿Dónde? En el Medio Oriente, una invasión de Europa, alcanzando al mundo entero, una guerra liderada por el gran rey del terror, el tercer anticristo desde Napoleón, desde Hitler. Un líder tan terrible que llevará al mundo, según Nostradamus, frente a frente a la aniquilación total. El gran señor del oriente por tierra, mar y aire con gran ejército atravesará la muerte. El reino de la iglesia será sometido por mar. Desde Persia con casi 1 millón. Desde Persia, desde la Gran Arabia, desde el reino de Mahoma. Nostradamus sugiere con claridad que el Medio Oriente jugará un papel central en las dificultades por venir. Existen pocos expertos en política exterior que estarían en desacuerdo con él, ya que la atención de todos ahora se enfoca hacia esa parte del mundo, con sus reservas petrolíferas y su creciente y devota población de musulmanes. Existen más de 750 millones de musulmanes en el mundo, la mayor parte en el Medio Oriente. Recientemente han redescubierto sus raíces islámicas. Largamente suprimidos por las superpotencias, es ahora que ellos comienzan a reafirmarse políticamente. Pueden hacer esto porque tienen el petróleo que necesita Occidente. Pueden convertirse, según los expertos, en una amenaza para la paz mundial. Pero ¿serían capaces de lanzar una guerra nuclear contra Occidente dentro de los próximos 20 años? Tal parece que Nostradamus diría que sí, a través de una alianza con Rusia. La ley mora parece que caerá, seguida de otra más placentera. Borístenes será el primero en ceder. Los expertos de Nostradamus concuerdan que aquí el visionario francés está sugiriendo que el Islam se extenderá a través de Rusia, comenzando por el sur. Cerca del río Borístenes, ellos prevén la capacidad nuclear soviética combinándose con el poder humano islámico para hacer la guerra en 1999. El cielo arde a los 45 grados. Fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Nostradamus nombra el primer blanco nuclear. Una gran ciudad nueva cercana a los 45 grados de latitud. Los expertos afirman que ello solo puede referirse a Nueva York. Primer lanzamiento en Nueva York. Ataque misil. Con fuego destruirá un
inhumano, cruel corazón frío. La sangre correrá, piedad para nadie. Se dice que Nostradamus escribió sobre la respuesta norteamericana. Suena la trompeta con gran discordia. Un acuerdo roto, alzando el rostro al cielo, la boca sangrante nadará en sangre. Vencida la gran nación, duda. Poco antes del sol, se entra en batalla. Sistema total de respuesta defensiva. Y vendrá el gran tumulto. Guerra en una escala jamás conocida. Explosiones. Habrá una gran muerte. Segundo lanzamiento, Blanco, Nueva York. Habrá terror, terror, terror. Jardín del mundo, la nueva ciudad en la vía de montañas hechas por el hombre, será tomada y arrojada a fermento. De nuevo Nostradamus sugiere que Nueva York, con sus rascacielos, sus montañas humanas, será un blanco nuclear. Nada, dice el profeta, evitará que la ciudad muera. Fuegos ocultos, un gran sitio arde en calor, un viento cálido, guerra. La gran ciudad pronto se verá desierta, ni uno solo de sus habitantes quedará. Nostradamus nos dice cuánto durará esta guerra. La guerra durará 7 y 20 años. La tierra tiembla, lanzada al aire para volver a caer. El heraldo es enviado para pedir el rendimiento. El bárbaro será rechazado.
y todos los reinos de la cristiandad y todos los infieles temblarán por espacio de años. Primer lanzamiento, París. Pueblos, ciudades, castillos y otros edificios serán quemados, desolados y destruidos. Mujeres casadas y viudas violadas, niños de leche arrojados contra muros de pueblos. Tanta maldad se cometerá que casi el mundo entero será descompuesto y desolado. Anticristo. 3 veces será él aniquilado. 7 y 20 años se derramará sangre en guerra. Centuria octava, cuarteta 77, Nostradamus nos dice que la guerra acabará 7 y 20 años después de iniciada con la muerte y la derrota del anticristo y terminará debido a una inesperada alianza. Cuando aquellos del polo ártico sean unidos, habrá en el oriente mucho miedo y terror. Aquellos del polo ártico podrían ser la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Como podemos ver aquí en el estrecho de Bering, los dos países se encuentran en el punto más cercano al círculo ártico. Llegará el día, escribió Nostradamus, en que los dos grandes amos serán amigos. Su gran poder se verá incrementado y el soberano oriental será derrotado. El sol y el águila aparecerán victoriosos. Paz, precedida por muerte, será lograda. En una noche, el árbol que ha permanecido muerto y seco volverá a reverdecer. Habrá un renovado reino de Saturno y una edad de oro. Aquí comenzará una época de paz universal, una paz milenaria. Y después de una paz milenaria, Nostradamus no nos dice casi nada. Aunque sí nos dice, en fin, en qué año el mundo llegará a su final. El año 3797. Escribió acerca del fin del mundo en una carta a su pequeño hijo. Y es en esos momentos en que todos nosotros atisbamos el largo camino por delante, contemplando no solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos. No muchos de nosotros podemos ver el futuro, pero no se necesita ser Nostradamus o tener sus dones para ver en el tiempo, para sentir que estamos en una encrucijada, que nuestro futuro inmediato encierra la peor guerra jamás conocida. Debemos cada uno a nuestro modo hacer algo para que esta guerra jamás ocurra.
Tal vez si escuchamos a Nostradamus y nos enfrentamos a los retos del futuro, puede ser que no sea demasiado tarde, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nuestros hijos.